Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias una y mil veces por vuestro apoyo, especialmente por vuestra confianza. Aquí venimos una vez más a compartir con ustedes el extracto de una sala abierta, la última que hemos realizado el domingo 16 de marzo, para, ponerla a consideración, para que puedan reflexionar, para que pueda cada uno abstraer de allí conceptos que necesita conocer, revisar, para aquellos que no han podido asistir, habiendo tenido el interés, y para quienes también nos acompañaron en aquella oportunidad y tienen la intención de volver a escuchar los conceptos para ubicar alguna pieza que pudo haber quedado en algún lugar un tanto inestable. En esta oportunidad, como saben, traemos un tema muy particular, un tema que en todos nosotros, en la concepción casi les diría global del término, tiene un peso específico muy, muy importante, pero que al final de la cuenta, cuando esa cuenta la hacemos circunscriptos a lo que la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo nos explica, bueno, encontramos que este concepto tiene un lugar particular dentro de lo que es la anticipación, de un potencial, de una memoria preexistente, bueno, todo lo que conocemos dentro de este principio vital que es realmente el más fundamental, que es el de la anticipación. Allí esa conciencia juega un papel, pero vuelvo a decir, todo esto hoy, para muchos de nosotros, no digo para todos, pero para una gran mayoría, bueno, ve obstaculizada su mirada más objetiva, más orgánica, en vista de haber colocado a este concepto en un lugar un tanto más inflado, vamos a decirlo así, pero con el peso específico suficiente en cada uno de nosotros para, hacer de contrapeso, para tensionar a la hora de poder verlo de una forma más simple, más sencilla, y, como les digo, más práctica y objetiva. Así que a continuación abordamos este tema. Hacer una pequeña aclaración: ustedes saben que nosotros siempre asumimos un compromiso, que es el compromiso de fidelidad al respecto de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet enseña, dentro de nuestro hacer, dentro de nuestras posibilidades, sin tener todas las respuestas, como siempre decimos. Nuestra labor intenta acercarse al decir de Jean-Pierre Garnier, para, en esa honestidad intelectual, si vamos a divulgar y ayudar a aquellos que quieren conocer, realmente tengan en sus manos la posibilidad de hacerlo en esa misma línea. Y como este no es un tema que Jean-Pierre Garnier Mallet aborde con un foco específico y particular, como si se le da desde otros muchos lugares, es que, al inicio del extracto daremos la explicación de por qué aún así estamos nosotros hoy aquí abordando este tema. Así que, con este corto preámbulo y introduciéndolos un poco al respecto de lo que hoy vamos a compartir, los dejo con el extracto y al final nos estaremos viendo para despedirnos como siempre lo hacemos. Vamos al extracto. Bueno, ahora sí, les doy oficialmente la bienvenida a todos. Gracias por la confianza, gracias por la decisión de invertir este tiempo un día domingo para venir a escuchar lo que tenemos para contar. Como siempre, en el desarrollo de estas propuestas que nosotros hacemos,
Aquí la idea no es buscar convencer a nadie de nada, no pedimos que crean en absolutamente nada de lo que nosotros aquí decimos, eh, porque finalmente el conocimiento es propio y finalmente la decisión y la, el acto, digamos, de ir en busca de ese conocimiento tiene que ser genuino, propio, y tiene que ser elaborado, ¿no? Tiene que ser elaborado. No intentemos no quedarnos siempre con lo primero que tenemos o con lo que hemos creído. De hecho, Garnier nos desafía desde el primer momento a eso, apelando a aquellas palabras de Descartes, ¿no? A estar dispuestos a vaciarnos, porque ahí, en ese cántaro lleno de tantas cosas, es donde se dificulta justamente la entrada de todas estas nuevas cosas que estamos intentando aprender. Y este tema es uno de esos temas. Como les decía hace un ratito, es un tema que hemos dado mucha vuelta para ver cómo lo podíamos abordar, en vista de que, como les dije, es un tema especialmente susceptible, y ustedes me van a decir por qué, y porque es de esos temas, por ejemplo, por ejemplo, si habláramos del amor, o como cuando abordamos en algún momento la lógica del amor. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de todos nosotros hay una idea, un concepto, una raigambre a partir de lo que es el amor, asociado al sentimiento, sentimiento que no, en un primer momento, por supuesto, busca lo cercano. Cuando hablamos de amor, enseguida pienso en el amor que tengo por mi pareja, en el amor que tengo por mi hijo, y cuando viene este señor y me dice que el amor no es una energía, que el amor, bueno, esas cosas, en un primer momento hay colisiones, tensiones, y la palabra y este concepto de la conciencia, para una gran mayoría, sobre todo aquellos que venimos, que han transitado los caminos o los están transitando los caminos de la espiritualidad, es un tema con mucho peso y con mucha raigambre ideológica que, bueno, puede en algún momento tensionar, puede hacer que, bueno, vieron que cuando vemos cuestionadas nuestras ideas, hay reacciones, ¿sí? La memoria en sí, y atrás de eso quien aporta esa memoria se defiende, no quiere que esa memoria sea cambiada. Entonces, ahí es donde encontramos el problema más importante. Dicho esto, entonces, y les voy a decir una cosa, ustedes saben, los que me conocen, los que tan generosamente me han escuchado tantas veces, saben que soy muy malo para seguir un guión, me cuesta mucho, me sale mejor hablar. Cuando me siento a escribir, no tengo ni idea lo que voy a escribir, todo llega, y generalmente sacando por ahí algún taller, esto siempre lo explico, donde tenemos una cierta guía, porque es lógico, pero no un guión. Pero en este caso, dado que llevo más o menos unos 15 días de una lectura bastante intensa, les cuento así, llevo leído casi 40 ensayos, tesis de diferentes psicólogos, filósofos de diferentes universidades, algunos autores, partes de algunos, bueno, muchas cosas relacionadas de la parte científica, de la neurociencia, muchas cosas asociadas a este tema. Y vamos a ratificar esto. El doctor Garnier, bueno, perdón. En vista de esto que les acabo de decir, voy a seguir al principio un guión que tengo aquí. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Discúlpenme si por momentos me trabo o tengo que volver al cauce. Y luego al final haré las reflexiones ya más circunscriptas
a lo que tiene que ver con la teoría. Todo tiene que ver con todo, pero lo que tiene que ver exactamente con lo que nosotros aquí normalmente contamos. Entonces, dicho lo dicho, vuelvo a decir, el doctor Garnier no aborda este tema, no aborda este tema de la conciencia y no lo hace en términos ideológicos. Sí habla de la conciencia, por supuesto, porque la conciencia en esa estructura que nosotros le hemos dado, digo nosotros los seres humanos en los últimos 1000 años, que ahora vamos a ir viendo, bueno, tenemos una concepción de conciencia que tiene que ver justamente con esta percepción que tenemos de la realidad, ¿no? Esta percepción subjetiva que todos tenemos de la realidad. En esos términos sí, encontraremos a Garnier hablando de conciencia como muchos de nosotros mismos abordando estos temas, utilizamos el concepto. Pero no la conciencia como un tema principal, como sí lo es el tema de la anticipación o el tema del propio desdoblamiento. En vista de esta anticipación, porque finalmente el principio vital es lo más importante, es lo que redescubre la teoría y es lo que nosotros aquí intentamos aprender. Ahora, entonces, si Garnier no aborda este tema de esta manera, nosotros que normalmente intentamos siempre sostener el compromiso de fidelidad con lo que Garnier enseña, ¿por qué hoy Oscar va a hablar de conciencia en el contexto de la teoría del desdoblamiento? Bueno, aquí voy a ser bien honesto. Para la mayoría será sabido, para quienes no, tampoco es nada coyunturalmente determinante, pero es así. Como todos sabrán, hace un tiempo corto fui invitado al canal de Locunoya a hacer una charla y más allá de todos los matices, en un momento se plantea esta cuestión del desdoblamiento de la conciencia de parte de Carlos. A lo que yo en ese momento me quedé un poquito ahí, porque, por esto que les digo, porque no hay tal noción, no hay tal noción dentro de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet enseña en la teoría del desdoblamiento. Intenté en ese momento eh, dar una mirada, pero bueno, quedó ahí y quedó allí. Carlos luego da su opinión, con todo derecho, pero me quedo con la sensación de que hay responsabilidad de parte mía, sobre todo, más que nada, por quienes no me conocían o nunca me habían escuchado, porque yo estoy casi seguro que los que ya me han escuchado entienden o al menos pudieron dimensionar el camino por el cual fue mi respuesta, por qué lado fue mi respuesta, pero los que no tienen obligación en principio, bueno, puede haberles creado confusión a partir de esta tensión con el concepto del que yo les hablaba recién. Y entonces, en vista de eso, y eso como disparador, en esa circunstancia como disparadora de esto, es que vamos a hacer esto, vamos a transitar este caminito para poder aclarar esta cuestión. Porque como les dije, como con tantos otros conceptos arraigados, este tema de la conciencia posiblemente sea la parte más dificultosa para poder tomarlo y luego transformarlo
hablando ideológicamente, y ubicarlo dentro de la teoría, quizás la parte más difícil sea objetivamente decir qué no es la conciencia dentro de ese contexto ideológico, que decir básicamente qué sí es la conciencia. Y tengo claro que no es tampoco en términos globales un tema cualquiera. No es un tema cualquiera. Ahora, lo que sí vamos a intentar hacer es, de la mejor manera que siempre podemos, es mostrar y repasar lo que sí dice Garnier Mallet, y por ahí no tanto lo que nos gustaría que diga, o lo que interpretamos que dice de sus palabras. Dicho esto, les voy a contar que de la mano de un amigo que ha asistido varias veces, en algunas oportunidades, a las formaciones de Garnier Mallet, hemos hecho una consulta a través de este amigo al propio Jean-Pierre Garnier Mallet al respecto de este tema. Pero claro, la respuesta de Garnier Mallet, quienes han consultado y quienes tienen experiencia en sus respuestas, y Garnier específicamente y probablemente menos temerariamente que nosotros, se cuida mucho de estos conceptos como el amor, la conciencia, bueno, porque sabe lo que pasa en la cabeza de todos nosotros, los pensamientos, las ideas, los contrapuntos. No nos olvidemos que cuando nosotros queremos desdecir algo que nos están diciendo, en realidad nosotros no estamos desdiciendo nada, nos están dando una información para contradecir algo, para sostener una idea, y bueno, si nosotros seguimos adhiriendo a eso, la reforzamos en vez de quitarla. Entonces, bueno, ya sabemos que este proceso de estar siendo permanentemente sugeridos en el pensamiento la principal labor, la principal vigilia, ¿no? Entonces, cuando objetivamente se le preguntó al doctor Garnier sobre el desdoblamiento de la conciencia, el doctor Garnier, bien cortito, bien al pie, responde lo siguiente: la ciencia del desdoblamiento del tiempo no responde a este tipo de preguntas. Las respuestas solo pueden ser sugeridas, interrogativas, con la ciencia como garantía. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que voy a decir lo digo de forma absolutamente personal. Entendiendo la dimensión en la que se maneja Garnier y haciendo una comparación con sus respuestas en este contexto y en todos los contextos en los que él responde, al menos para mí, no hay ninguna duda al respecto de la respuesta del doctor Garnier, y que es un rotundo no en esos términos, ¿sí? En esos términos, en los términos de entender un desdoblamiento de la conciencia. Pero no nos vamos a quedar solamente en palabras, o no nos vamos a quedar solamente con esta supuesta, vamos a ponerlo así, interpretación mía o deducción mía, y vamos a ver qué podemos empatar con esto que dice Garnier, claramente para mí, al respecto de este concepto. Bien, entonces vamos a hacer un caminito que he considerado pertinente de hacer, y espero ser receptor de su mejor predisposición para escucharlo. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde he pensado que es la mejor manera de abordar esta cuestión? Bueno, vamos a ver antes que nada este tema de la conciencia. Vamos a ir por tres, y les estoy haciendo el resumen del resumen del resumen del resumen de la cantidad de cosas que me gustaría. Se imaginan que en todo más lo que ya vengo de tantos años, más
todas las cosas que he podido recordar, refrescar, agregar en estos días que le cuento que he estado abordando este tema, tantas cosas que me gustaría poder compartir. Ustedes saben que me sale así, es como como un impulso, pero no tengo el tiempo y ya de por sí podríamos invertir un tiempo. Así que voy a compartirles lo que me parece son los puntos más importantes. Entonces, más que ir a la definición del diccionario, de qué dice el diccionario al respecto de conciencia o conciencia, un concepto en el diccionario que, claro, está inevitablemente ligado a la concepción de conciencia que todos tenemos, ¿no? Más allá de sin S, con S, también he descubierto en este último tiempo que la Real Academia Española está recomendando directamente utilizarla sin la S, que la palabra conciencia es la manera, digamos, la palabra que queda bien cada vez que en una oración o dentro de una descripción en donde hay que utilizar el término se puede utilizar. Es siempre más apropiado utilizar conciencia sin S que conciencia con S, porque, bueno, ahí hay una diferencia que no voy a entrar, la pueden buscar para dar cuál es la verdadera diferencia entre las dos palabras, pero finalmente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un proceso, ¿sí? De un fenómeno que es percibido en la subjetividad de todos nosotros. Entonces, les cuento, seguramente la mayoría, un gran grupo de ustedes lo sepan, el problema actual de la conciencia, al respecto del tema de la conciencia, es un tema que tiene unas dimensiones enormes actualmente. Yo diría que junto con lo que son las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y todas esas cosas que hoy están pululando en este presente, el tema de la conciencia es uno de los grandes temas de investigación, una de las grandes cuestiones que hay en este mundo, en este momento en el mundo, con miles de científicos abocados a poder responder qué es la conciencia. Ustedes saben, la conciencia plantea dos grandes cuestiones. Un problema blando, que se conoce así, y un problema duro. El problema blando es el que podemos ver desde los procesos fisiológicos, ¿sí? Físicos, lo que pasa en el cerebro, qué regiones se activan, qué regiones no se activan, qué pasa cuando una persona piensa, qué pasa cuando una persona está durmiendo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son procesos, qué pasa con las neuronas, cómo se transmite la información. Bueno, todo eso es conocido como el problema blando porque en definitiva, desde ese punto de vista, se puede, haciendo una comparación, es decir, yo le pido a una persona que piense y estoy registrando su actividad eléctrica en su cerebro, entonces puedo decir, mira, la conciencia, cuando una persona piensa, pasa esto en el cerebro, se activan tales neuronas, hay tal respuesta en el físico, entonces yo puedo decir desde ese punto de vista que ser consciente tiene que ver con este proceso. Estoy simplificando, pero entendemos. Eso es fácil más o menos, problema blando de dimensionar. Pero hay un problema duro, que el problema duro es el que tiene que ver justamente con la subjetividad. Porque cómo llegamos de ese proceso físico, de eso que yo veo, a poder decir o poder explicar la subjetividad. ¿Cómo se empata que la neurona se transmita un impulso eléctrico a otra neurona y eso de que yo siento amor por una persona? O que la misma circunstancia pasan las dos personas al mismo tiempo observando la misma cosa, pero uno siente algo y el otro siente otra cosa. Eso no se puede explicar. Como dijo Thomas Nagel hace un tiempo, uno de los muchos que investigan el tema de la conciencia, para poder decir esto es
no podemos decir qué se siente ser un murciélago, por ejemplo. ¿Eh? Y eso lo podemos extrapolar a todos los niveles. Entonces, dentro de este mar de ideas y de científicos, en el 2013 empezó un proyecto en España, en Barcelona, Proyecto Cerebro Humano, que la primera convocatoria reunió a más de 250 científicos, todos preguntándose desde diferentes lugares esta cuestión de la conciencia. Y a lo largo del tiempo, como la cuestión está tan atomizada y tan incierta, y aunque existen muchas teorías hoy en día como el eliminativismo, el emergentismo, el materialismo no reductivo, el panpsiquismo, el idealismo, el dualismo de sustancias, el dualismo de propiedades, la teoría de la información integrada, la teoría de la energía libre o cosas extremas como el cerebro de Boltzmann. Yo le tiro las puntas de los ovillos, siempre le digo lo mismo. Después cada uno tome la punta que le gustaría investigar más y abordarla y explorarla. Y les estoy nombrando algunas, las más importantes. Hay muchas más. Hay muchas cosas más, muchas teorías más en vista de esta cuestión. Pero lo cierto es que si tenemos que hacer una zaranda y sacar los dos grandes grupos de todas estas ideas que les acabo de mencionar, los dos grandes grupos hoy en día se encuentran, por un lado, lo que se conoce como la teoría de la identidad o el materialismo reductivo, y por el otro lado, el dualismo de sustancias. Dualismo de sustancias que, dicho así muy rápidamente, es lo que vendría de la mano de lo que plantearon los filósofos desde el tiempo de los griegos y más atrás con los egipcios, que tiene que ver justamente esto de que, como decía, como estableció en algún momento Descartes, que tenemos un dualismo de sustancia en cuanto a que hay una parte física, ¿sí? Y una parte que tiene que ver con el alma, una parte intangible, y ambas trabajando juntas son lo que terminan explicando. Y bueno, esta segunda mirada estaría más en línea con lo que nosotros aprendemos desde la teoría del desdoblamiento, en donde aprendemos que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético operando juntos para poder desarrollar, llevar adelante la experiencia en esta vida, ¿no? Ahora, dicho esto, bueno, por supuesto, les hablo del dualismo de sustancias, la teoría de la identidad o el materialismo reductivo, que en la parte científica es la que más terreno está ganando hoy en día, es justamente esta idea de reducir todo a la materia, ¿sí? Es decir, están convencidos de que van a encontrar la conciencia, van a poder explicar en algún momento la subjetividad a partir de explicar los procesos físicos. Y ahí, bueno, si a alguien le interesa estos temas y quiere empezar a ver las propuestas desde la teoría de la identidad o del materialismo reductivo para justificar estas cosas, bueno, hay allí una variedad de argumentos que algunos son tan buenos que hasta casi parecen que nos convencen. Esto yo siempre me río porque parece como cuando te habla un terraplanista. Al principio, ¿no? Si te agarra así medio desarmado, hasta casi que capaz que te convence. Pero cuando uno cae en la realidad y va a los hechos objetivos y a las cuestiones que son bien claras, bueno, ahí uno recobra la cordura y sigue hacia adelante con lo que realmente se puede comprobar. Entonces, dicho esto, lo que estamos viendo es que los problemas que subyacen a la comprensión se hallan en una mirada combinada de un montón de ideologías, que vienen desde, les voy a decir, más o menos 1500 años para acá y un poco más, transformando toda nuestra idea,
todo este concepto, toda esta noción que nosotros tenemos de conciencia. Y en este sentido, entonces, de esta ensalada de ideologías, tenemos dos grandes grupos. La no dualidad, por un lado, y la idea de la evolución encerrada en comprender que la realidad tiene una única entidad. ¿Sí? Entonces, yendo a la idea de si nosotros entendemos la realidad como una realidad única, con un tiempo lineal, bueno, por supuesto que si entiendo que el tiempo es lineal, pues debe haber un inicio en lo inmaterial y una evolución de esa conciencia. ¿Sí? Estoy siendo reduccionista, pero entendamos que si yo lo quiero ver desde el punto de vista material y lo quiero ver desde el punto de vista de una realidad única, tengo muchos problemas para explicar la conciencia si yo otra vez tengo que explicar que desde una piedra, cuando se creó el sistema solar, hubo toda una evolución para llegar a un estado de conciencia subjetiva. ¿Sí? Bueno, en esta trampa es la trampa en la que mayormente están los científicos, por supuesto, los científicos duros. Esto que les decía hace un ratito del materialismo reductivo. Bien, ahora, y esto, bueno, finalmente, con el devenir del tiempo, con la teoría, con la investigación, van a ir llegando, no tengo ninguna duda de esto, a conclusiones al respecto de que no son caminos que no tienen mucha salida. Ahora, la idea Advaita, es decir, la idea de la no dualidad, es un poquito más compleja, sobre todo en el término de las personas que venimos o que estamos hoy en el contexto de la espiritualidad, porque esto que les estoy hablando de materialismo reductivo, de teoría de la identidad, de las cuestiones científicas, por ahí son terrenos que no todos conocemos, no todos nos interesan, no estamos este, allí. Y bueno, algunos conocerán, otros conocerán menos, pero la idea Advaita, la idea de la no dualidad, todo este tema puede ser que esté más impregnado en todos aquellos que vienen recorriendo caminos de espiritualidad y demás. Y desde ese punto de vista y desde esa ideología puede ser bastante más complejo de escindir, de sacar, de poder mirarlo desde otro lugar. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia y les voy a explicar algo que yo ya lo he explicado en otros videos míos, en otros momentos, sobre todo en algún video del canal de YouTube, para poner un lugar, porque esto es bien variado, complejo, y disculpen si reitero esto, porque yo les estoy mostrando apenas una diapositiva de un contexto mucho más complejo. Pero vamos a esa diapositiva que se puede tomar como un centro de todo lo demás. Y entonces, bien, esta ideología de la no dualidad, esta idea Advaita que nosotros alguna vez, quien les habla, abrazó, tiene un origen. ¿A dónde está ese origen? Bueno, si nos vamos a Oriente, porque mayormente viene de Oriente esta idea, no encontramos esta idea en Occidente temprano, ahora les voy a contar, pero sí en Oriente. Es decir, yo ya he contado muchas veces. Esta es una mirada mía y de, por supuesto, algunos otros historiadores, filósofos independientes y gente que uno ha leído, más allá del status quo, más allá de las religiones establecidas.
En Oriente, desde la parte, digamos, vinculada hoy a todo lo que son las ramas hinduistas, budistas, jainistas, etcétera, etcétera, todo empezó a desbarrancarse con los Upanishads. ¿Eh? Los Vedas, los antiguos textos védicos, son textos que más o menos están datados 3000 años antes de Cristo y que luego, en manos de quienes se hicieron llamar los Rishi, intérpretes de los Vedas, hay muchos, no hay nombres específicos, alguno por allí, pero mayormente los Rishis, hacen una traducción de estos textos védicos. ¿Por qué? Porque resultaba que eran muy complejos, porque resultaba que hablaban de cosas muy locas, disculpen la terminología, lo pongo así para que lo entendamos, hablaban, y ojo que en Occidente pasó algo parecido, pero vamos aquí, hablaban de cosas muy difíciles de entender, hablaban de cosas que eran intangibles, entonces había que hacer todo más tangible, había que tratar de hacer algo más tangible, porque hablar de cosas intangibles me da la sensación de que pierdo todo, absolutamente todo control. Un poco lo que hizo Aristóteles con su maestro Platón. Ya Aristóteles, aunque hay un montón de cosas en Aristóteles, por supuesto, porque mama de ahí, que se mantienen, así todo hay otra mitad de su discurso que ya empieza a desbarrancar. Con los Upanishad pasó algo parecido. ¿Y qué pasa con los Upanishad? Así abocados a este tema, porque pasan muchas cosas, pero en este tema en el que estamos nosotros, bueno, resulta ser que los Upanishad, en la construcción de los Upanishad, que primero fueron 13, después fueron 108, y resulta que ahora con el tiempo hay más de 300, con lo cual fíjense lo que es el sincretismo, ¿no? El teléfono descompuesto, que va haciendo la interpretación de la reinterpretación de la reinterpretación. Pero cuando salen los primeros Upanishad, aparece un personaje, lo digo así, disculpas por quienes abrazan estas cosas, que es Brahma, que no existía en los Vedas, porque los Vedas hablaban de Agni, de Soma, de Mitra, como sus dioses principales, tres dioses luego asociados a lo más terrenal o lo que estaba por debajo del cielo, pero, y tres dioses, como en otras muchas culturas antiguas, que hablaban de un rol y de un papel particular, viviendo su propia experiencia y sus propias cosas, y nunca haciendo mención a ninguna conciencia cósmica ni nada que se le parezca. En los Upanishad, entonces, se establece la existencia de Brahma, y cuando se establece la existencia de Brahma, se lo pone en aquel entonces como la mente universal. Que si fuera hasta ahí, no hubiera estado tan mal, ya vamos a entender por qué les digo esto, pero lo ponen en ese contexto y a partir de ahí derrama toda la ideología hinduista, jainista, budista, etcétera, abrazando un concepto fundamental impuesto en los Upanishad que dice: quien conoce en ti es Brahma. Entonces, acá ya insertan la estacada para decir que, bueno, Brahma, que en este momento se transforma en el Dios universal, en la conciencia universal, en la mente universal, resulta que Él se experimenta en ti. Entonces, aquí empezamos a tener la idea de que, bueno, esta conciencia aparentemente se divide en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos una parte de esa conciencia en nosotros. ¿Sí? Lo estoy recontra resumiendo, pero es el punto que estamos revisando. Agua por debajo del puente, mucha agua por debajo del puente, como les dije, arrancamos con 13, números que no son caprichosos, quienes no voy a entrar pero quienes conocen saben de lo que estoy hablando. 13 no es un número caprichoso, 108 no es un número caprichoso, porque claro, siempre hay destellos
aún en los Upanishad, aún en el Evangelio que tengo acá en la biblioteca, que más sincretizado que eso no puede haber al respecto de lo que ha dicho Cristo o Jesús, pero hay destellos de la verdad y de lo que, de la enseñanza que se dijo en aquel entonces o que en este caso Jesús intentó decir. Entonces, tras pasar mucha agua bajo el puente, encontramos otro punto, porque hay varios, pero encontramos un punto principal en un personaje 780, 820 después de Cristo, Adi Shankara. Adi Shankara es el principal impulsor de la idea del no dualismo y establece en ese momento una concepción que reduce todo a dos dimensiones. ¿Sí? Una dimensión a donde está esta conciencia universal, este Dios universal, y otro por debajo donde estaríamos los seres humanos. Este ser se divide, ¿sí? Y nosotros con un pedacito de conciencia nos estamos haciendo una experiencia propia. Bueno, no voy a entrar en cuestiones, porque si no sería eterno, de lo que significa nuestra experiencia, que también allí hay mucho para desempolvar. Pero quedémonos con el punto, con lo que hoy nos interesa, que es esto de la conciencia, que supuestamente en este sentido se estaría dividiendo en este contexto. Bien. Para acá, en el tiempo, aparece en 1600, entre 1600 y 1700, un, un discúlpenme, un historiador, un filósofo llamado John Locke, que es conocido mayormente como el padre del liberalismo clásico. Pero este señor empezó a hacerse las primeras preguntas, si se quiere poner así, si se quiere entender así, al respecto de la teoría de la mente, al respecto se empezó a preguntar por el conocimiento, no por el conocimiento como contexto, sino cómo el ser humano conoce, cómo nosotros conocemos, y es uno de los primeros en introducir la palabra latinizada conciencia. Allí aparece escrita por primera vez esta palabra, o entre un grupo de esa época, pero este señor a la cabeza. Rápidamente, entre 1800 y 1902, Richard Buck instaura para todos nosotros la idea de conciencia cósmica. Luego viene Darwin, alrededor de 1859, con su teoría de la evolución, que explicó algunas cosas, pero hizo más lío que otra cosa, porque yo también lo explico en algún video, no me voy a desarrollar acá, pero Darwin influenció con su teoría de la evolución en la cabeza de economistas como Adam Smith, psicólogos como Freud o científicos y filósofos que lo siguieron de una manera crucial, determinante, totalmente determinante al respecto de estas cuestiones. 1861-1925, entre otros muchos, aparece Rudolf Steiner y plantea la ciencia espiritual, claro, de la mano en ese momento de un montón de otros que venían apareciendo, como Elena Blavatsky, como Alice Bale, como, bueno, tantos otros que venían ya vegando o bregando por toda esta idea, algunas más apegadas a la verdad, otras un poco más volátiles, pero todo esto se venía germinando. 1870-1966 aparece Daisetsu Suzuki, algunos sabrán de quién estoy hablando, el creador del Zen, este señor japonés que llegó a Estados Unidos, que le propusieron bueno, desarrollar una idea para poder, y entonces tomó un poquito del budismo, tomó un poquito de algunas ideologías japonesas, tomó un poquito del hinduismo, armaron ahí una ideología, y esa ideología, sobre todo en la década fines del 90, principios del 2000, toda la teoría, hoy en día todavía, ¿no? Hay muchos, bueno,
y abrazando estas ideas de la no dualidad, abrazando especialmente la idea de las dos realidades, una supraconsciente y una superconsciente y una supraconsciente. Luego viene Yogananda, no sé si algunos lo conocerán, entre otros sufis, entre otros maestros hindúes que vienen a Estados Unidos y empiezan con todo el movimiento allí en Estados Unidos. Hebser, 1973, empieza a hablar de la evolución de la conciencia en transición. Maslow, también fines de la década del 90, con el conductismo, explicando la conciencia desde esta dimensión. Y finalmente un contemporáneo nuestro, Ken Wilber, si lo buscan lo van a encontrar, hoy uno de los más prolíferos escritores al respecto del tema de la conciencia, que está, con una influencia muy grande en todas las personas que adhieren a estas cosas, que plantea la conciencia es pluridimensional. Y todo esto con libros como por ejemplo Fritjof Capra, que habla de que confieso que lo leí en su momento, hace una comparación entre la teoría cuántica y las enseñanzas del hinduismo. Todo esto, especialmente, por ejemplo, apoyados en el teorema de Bell, para justificar la no localidad y decir entonces que, toda esta idea de el no dualismo, de un uno universal, una conciencia universal, todo esto tiene una justificación. Bien, como verán, desde que arranqué con Sankara hasta acá han pasado 1500 años. Y no les estoy hablando, les estoy hablando de Sankara. Si vamos hasta los Upanishad, teniendo en cuenta que los Upanishad aparecen aproximadamente casi 1000 años después de los textos védicos. Ahora, volvamos a los Vedas. En aquellos lingüistas, historiadores, filósofos que están por fuera del status quo, que solamente, como hace Antonio Piñeiro con el cristianismo, como hace un Mauro Biglino con el hebreo, este tipo de científicos que se apartan de lo ideológico y van a los hechos, a ver qué pasa, qué decía esto, qué decía este texto. Entonces, si nos vamos a los Vedas, descubrimos que en los Vedas nada dice de conciencia, ni siquiera existía la palabra conciencia, porque ya dijimos que la palabra aparece alrededor del año 1600 para todos nosotros, latinizada. Nada hablan de conciencia y nada dicen de una conciencia universal. Sí plantean ya los Vedas, sobre todo el Rishi Veda, cuestiones como ¿quién soy yo? Como elemento fundamental, no tanto de una conciencia universal, sino ¿quién soy yo? Y fíjense qué interesante, porque los Vedas dicen la realidad última se organiza de forma inteligente según patrones inteligentes y geométricos. Y utilizan una palabra, aparece una palabra en los Vedas que es manas. Discúlpenme por ahí las pronunciaciones, porque no sé. Agata hablo castellano, así que imagínense que por ahí ya cuando tengo que ir a otros idiomas, en este caso sánscrito y esas cosas, se me complica un poco más. Esta palabra manas puede ser traducida del sánscrito, y ya van a ver qué pasa con estas cuestiones, como mente. De hecho, dentro de la estructura de los Vedas aparece esta palabra como la cabeza del cuerpo sutil. Recuerden que los Vedas consideraban, igual que Platón, igual que hoy Garnier, dos partes en el ser, un cuerpo físico, un cuerpo energético. ¿Sí? Bueno, el sutil, cuando hablamos de sutil, hablamos de experiencia. ¿Sí? Entonces, era la parte principal, la mente, en este ser que se tenía que preguntar por sí mismo. Y dice, los Upanishad mencionan 7 estados de conocimiento, no de conciencia.
7 estados de conocimiento, y la palabra conocimiento, entendimiento y demás van a ver que es la palabra estrella. Y acá, por supuesto, habrá sesgo de confirmación contra el que quien les habla permanentemente intenta luchar, porque no desconozco que eso existe en cada uno de nosotros. Digo esto porque probablemente alguno piense que conocimiento, entendimiento, conciencia es lo mismo, y no es lo mismo, ¿eh? Pero voy a decir solamente eso, vamos a seguir adelante. Entonces, los Vedas mencionan 7 estados de conocimiento. Acá también sabemos por qué 7 estados. Sabemos por dónde tiene que pasar la información para que esa información esté disponible. Y 7 no es un número cualquiera. No solamente porque son las 7 velocidades, sino que 7 hace referencia también a estos 6 espacios dobles, que en realidad son uno, ¿sí? Como los 7 días que utilizó el creador, Dios, para crear el mundo, y un séptimo día que es la síntesis. Desde ese lugar es que esto está planteado. 7 estados de conocimiento en donde el yo se experimenta a sí mismo. Es el sujeto de conocimiento, él mismo. Ningún aspecto de él está en otro lugar ni está oculto a él. En los Vedas, en la concepción de yoga, esta palabra sánscrita que significa unión de sí mismo, esto también yo lo explico en uno de mis videos, no hay ninguna definición de conciencia al estilo occidental, sino siempre en torno del autoconocimiento. Autoconocimiento. Nada de otra cosa que esté más allá, acá. Pero entonces veamos, ¿cuál es el término sánscrito en los Vedas que se traduce como conciencia? Porque si hay un término, manas, que puede ser traducido como mente, ¿cuál es el término medio que puede ser traducido como conciencia? Ese término sánscrito es chit, C-H-I-T o sit. Pero resulta que cuando vamos más atrás, porque esto también les hago una aclaración a todos quienes quieran explorar estas cosas, ojo, no se queden con lo primero que encuentran. Porque les aseguro que de las 10 primeras cosas que encuentren, van a estar, en esas 10 primeras cosas que encuentren, va a estar todo el relato oficial. Hay que ir un poquito a otros lugares para poder encontrar a estas personas que están dentro de todo, dentro de un nivel considerablemente prudente de decir descontaminados de lo ideológico. Entonces, ¿cuál es el término sánscrito en los Vedas? Sí, pero resulta que si vamos a la etimología, no tiene que ver con conciencia, sino con entendimiento. Y se crea una palabra a partir de los Upanishad, a partir de esta palabra sánscrita, que es San Sit Ananda, que por ahí alguno la conocerá desde de alguna escuela budista, hinduista, etcétera, que se traduce como conciencia. ¿Y qué hacen los Upanishad? Bueno, toman 3 palabras, Sat, que significa, según los Upanishad, existencia, Sit, que significa conciencia, y Ananda, que significaría felicidad. Y entonces, desde los Upanishad para acá y todas las ideologías hablan de conciencia en los términos de San, Sit, Ananda. Bien, ahora, si vamos a la etimología real en el sánscrito, resulta que Sat significa ser absoluto. Es el consenso más importante que hay alrededor de la palabra. Y alrededor de esta palabra, de este sat como ser absoluto, la palabra verdad. Sit, como les dije hace un ratito, o chit, no significa conciencia, ni cerca, sino que significa entender, entender.
conocer. Y Ananda, éxtasis verdadero. Alguno podrá decirme que existencia puede estar relacionado con ser absoluto, que felicidad puede estar relacionada con existencia verdadera, que conciencia puede estar relacionada con entender. Pero bueno, los invito a un escalón más profundo de comprensión para entender que no nada tiene que ver, que no son sinónimos, son cosas totalmente diferentes. Y si yo tuviera que tomar esta palabra, Sansit Ananda, desde lo que verdaderamente dice la etimología del sánscrito, estaría diciendo algo así como éxtasis de entender al ser absoluto. ¿Qué es lo que todos nosotros hacemos? Intentamos hacer. Ahí es donde tenemos que poner nuestra certeza. Conocer que no somos acá, sino que el ser absoluto es la unión, en este caso y para nosotros en nuestra experiencia, de nosotros con nuestro doble. Sé que soy reduccionista en este sentido, porque podríamos dar mucho más argumentos, pero los argumentos están en otras cosas que yo he dicho, en los escritos de la página y demás. Entonces, hay dos términos en los Vedas asociados a este sentido, a esta existencia, a este éxtasis al entender la verdad o al ser absoluto, que son Sankalpa y Vasanas. Uno tiene que ver con el acto de pensar que crea un presente, un hábito, dice, de presente, y otra palabra que está relacionada con, que es vasana, el hábito que se afirma como conducta, es decir, que se afirma como conducta en el ser, estamos hablando en términos de lo que a mí me parece lógico de memoria, o de lo que sí circunscribe los Vedas, y ya vamos a ir entrando en esta otra palabra clave que puede ser mente. Memoria, mente. Nosotros esto ya lo hemos explicado, tenemos algún ensayo en la página donde hablamos del ego, donde hablamos cómo se puede entender en los términos, o qué es la mente en términos, y si no, incluso hasta podemos leer algún par de libros de Joe Dispenza, y disculpen que lo traiga acá porque claramente, pero para verlo desde el punto de vista objetivo, donde podemos poner el concepto de mente. Para nosotros, dentro de la teoría de lo que enseña Garnier, es memoria. Bien. Hasta acá, como vemos, con todo esto de los Upanishad, se ha hecho una ensalada, se ha propuesto, se han dicho cosas que no están atadas a los hechos reales y que han sembrado en la cabeza de muchas personas, sobre todo desde Oriente y los que hoy abrazan estas ideas, como igual pasó en Occidente, cosas que no tienen nada que ver con las enseñanzas originales, con las cosas bien puntuales en el origen, que había que entender para que las cosas fueran lógicas y no tan rebuscadas. Pero bueno, recordemos lo que pasa al final de cada era. El conocimiento se va perdiendo, el futuro aprovecha la proximidad de esta circunstancia para imponer su propia memoria en los seres existentes. Ulises, Hércules, viajando con los argonautas allá al principio de la era de Aries, justamente fueron en busca del conocimiento, de ese conocimiento que en esa era anterior se había perdido en Tauro, se había sincretizado, porque muchas veces nos preguntamos, pero entonces si los griegos, si los egipcios conocían la verdad, ¿por qué se perdió? ¿Por qué llegamos? Bueno, porque no vivimos en una realidad fácil, porque el ser está todo el tiempo condicionado por una memoria y por un tiempo que no existe en su tiempo de percepción. Y que hay determinados momentos en donde al futuro, y ninguno como este presente, el futuro tiene todas las posibilidades de empezar a sembrar en la mente de las personas las cosas que se van perdiendo, y ahí venían los avatars, ahí venía había que recapitular,
acordarnos como ser, como humanidad, que era lo que estábamos haciendo, hasta el último que fue Jesús. Y esto que pasó al final de la era de Tauro, que pasó al final de la era de Aries, está pasando, ya pasó al final de la era de Piscis. Entonces, si queremos realmente ir entendiendo, vayamos con pie de plomo. Ahora que sabemos, al menos quienes estamos conociendo la teoría del desdoblamiento y el principio vital de la anticipación, que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, que somos sugeridos a cada instante desde una memoria que solo busca su propio interés y no el nuestro. Porque toda esta ideología, ¿de dónde está alimentada? ¿Desde dónde viene? Pero vamos un pasito más allá. Vamos a la etimología de esta palabra latinizada, conciencia. Esta palabra que, como les dije hace un ratito, aparece, entre otros, especialmente en Jean-Luc, allá por 1600. Y resulta que la palabra latinizada es una palabra en latín, como sabrán, es un idioma que tiene profundas raíces en el griego, más allá de que luego los etruscos eh, es latín justamente por Lacio, la parte en Italia, pero helenizada allá por el siglo VIII antes de Cristo. Bueno, pero tiene una base muy importante del griego, ¿no? De estas lenguas indoeuropeas que venían ganando terreno por aquel tiempo. Bien, todo esto lo pueden buscar. Disculpen si soy demasiado reduccionista o simplista en lo que les digo, pero les tiro así el concepto crudo para que lo aborden. Del latín, resulta que la palabra conciencia, esta palabra que allá por 1600 decidieron conformar y estructurarla de esta manera, viene de un concepto del latín que es conscius, Conscius. Pero resulta que esta palabra en el latín, porque también recordemos que tenemos un latín arcaico y un latín moderno, como pasa con el griego, de ese latín arcaico, esta palabra conscius no significaba otra cosa que conocimiento compartido o entendimiento compartido, nada que ver con conciencia. De hecho, hay rastros en Terencio, en el siglo II a.C., que usa esta misma palabra para traducirla como confidente. O Julio César, siglo I a.C., que la usa con la connotación conocimiento compartido, pero que le agrega el valor de conocimiento compartido como bien o como mal. Horacio, también contemporáneo de Julio César, en su Épodos, la utiliza a esta palabra, conscius, y para traducir una palabra griega que es syneidesis, que dentro del consenso etimológico sería tener conocimiento de algo, pero reemplaza esta palabra, syneidesis, griega, estoy hablando de Horacio, por la palabra conscius y la pone en el contexto del remordimiento. Fíjense cómo le vamos cambiando la imagen, o sea, yo a veces digo, tomemos dimensión de lo que puede pasar en 1500, 2000 años con todos estos conocimientos. Y cada vez entendemos más por qué los verdaderos maestros de la ley no escribían absolutamente nada. Entonces, encontramos que si nos vamos más atrás a los orígenes de este latín arcaico, resulta que la palabra conscius viene de otra palabra, que es sire, S-C-I-R-E, que significa, se traduce etimológicamente como saber, asociado a discernir, también conocer. Misma base, por ejemplo, de palabras como escindir, dividir entre una cosa y otra. Entonces,
Esta palabra, saber y discernir, bueno, tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el discernimiento es una de nuestras principales herramientas a la hora de conocer, otra vez, lo digo por si no nos queda claro, que el pensamiento no es nuestro, que nunca ningún pensamiento es nuestro, que todos los pensamientos nos son dados y que cuando nos enteramos de que cada pensamiento que nos dan es dado, bueno, tenemos que de la mejor manera que podemos, cuando estamos despiertos en vigilia, intentar discernirlo, vigilarlo, etc. Y esta palabra, Cires, además, halla un consenso como captar el intelecto. El consenso etimológico y lingüista del concepto la remonta a filósofos griegos de la Magna Grecia que entendían al ser en el contexto de una teoría del entendimiento, del conocimiento, del autoconocimiento, conocimiento que estaba relacionado entre el ser y el sujeto. Nada más, no había ninguna conciencia universal, ningún ser venir en el sentido de la conciencia del ser humano, estamos hablando. Entonces, preguntémonos por los griegos, porque si el latín deriva de Grecia, del idioma griego, ¿qué pasaba con los griegos? Bueno, resulta que nada dijo nunca Platón de conciencia, jamás habló de conciencia. Y estoy hablando de Platón porque otra vez pongo el centro en algún lugar bien fácil de poder buscar, identificar. Habló de una realidad que debe ser entendida. Una realidad que debe ser entendida a través del alma. El alma, decía Platón, debe entenderse a ella misma. El entendimiento existía para sí mismo y por sí mismo. No había ninguna conexión con ninguna cosa más allá. En términos del autoconocimiento, en términos de conocerse a uno mismo, de entender lo que está pasando. Y Platón hablaba en este caso de reminiscencia, porque Platón decía que las ideas no estaban en el ser, que estaban en otro lugar. Y claro, eso es lo que nosotros aprendemos. Y que el ser había tenido contacto con esas ideas en un momento, que las tenía que recordar, que las recordaba el alma cuando se encontraba con ellas. Y también habló de la hipóstasis, ¿sí?, de estas ideas en un lugar, en las profundidades de los tiempos descritos en el Timeo, que también afectaban desde los démones, los héroes, a los hombres. En el Fedro cuenta lo del Áuriga, como en la República habla de la caverna. Platón nos explica en este cuento del Áuriga que el ser humano es como una persona que está dirigiendo, un áuriga es un carro que dirige dos caballos y que decía Platón, un caballo era negro, el otro caballo era malo y uno tiraba para un lado y uno tiraba para el otro. Aquel al cual uno le prestaba más atención, estoy siendo bien, hasta casi les diría rústico con el cuento, búsquenlo, léanlo, era el caballo que prevalecía. Y entonces, ¿qué necesitaba ese ser humano? Entender lo que pasaba, entender de dónde eso provenía y necesitaba la nous, es decir, el intelecto, para poder, la inteligencia, para poder administrar eso y poder dirigir el carro siempre por el lado adecuado. Entonces, resumidamente, antes en Pitágoras, en el orfismo, nada de conciencia universal. En Aristóteles, que dijimos que ya más o menos había como empezado a desbarrancar con algunas cosas, de todas maneras, en otras siguió sosteniendo
cuestiones que aprendió de su maestro y que él mismo concluyó. Y para esto, para no decirlo de mi propia palabra, les voy a leer algunas cositas algunas cosas que ha deducido un señor, Juan Arana, un filósofo muy conocido de la Universidad de Sevilla, que ha desarrollado un trabajo muy importante, tiene una tesis doctoral a este respecto, y que se pregunta por la conciencia y especialmente hace así como un centro en Aristóteles. Y después de estudiar todo Aristóteles, hace algunas conclusiones y dice: Aristóteles nunca pensó en un Dios creador providente universal que se mantuviera en el ser, ni siquiera que conoce a cada uno de ellos. Si tenemos que hablar de conciencia en Aristóteles o de Dios, Aristóteles solamente consideró una hipóstasis filosófica solo de autoconocimiento o de conocimiento hacia sí mismo. Para Aristóteles, la conciencia, como la conocemos, existe solo, y fíjense qué interesante, en términos temporales y de momento. En el ser existen potencialidades y mera actualización. La protagonista de todo esto es el alma, que queda entre este cuerpo físico que nosotros estamos vivando con nuestro cuerpo energético y la potencialidad efectiva. Si no fuera que lo dice este señor en boca de Aristóteles, casi pensaría que es Garnier el que está escribiendo esto. Ahora, ¿qué decía Plotino? Sabrán, Plotino, uno de los referentes más importantes junto con Filón de Alejandría, como precursores del movimiento neoplatónico. En un trabajo bastante interesante que encontré de Heidegger, no sé si conocen, es un filósofo de los principales filósofos del siglo XX en términos de esta nueva concepción, digamos, esta nueva idea filosófica del existencialismo. Bueno, en un momento Heidegger escribe el libro Ser y Tiempo, muy interesante la mirada de Heidegger con su design, con este ser lanzado al mundo, muy interesante, más allá de siempre sesgo de confirmación, pero muy interesante la mirada. Tomando a Plotino como intérprete del Parménides de Platón en el Eneadas y demás, dice: de ningún modo, concluye Heidegger de Plotino, de ningún modo el uno participa del ser. El uno es la conjunción de un hombre dividido. Quiere decir que cada vez, y esto ya lo sabíamos, acá Heidegger concluye lo mismo, cuando Platón, Pitágoras y todos estos maestros hablaban de un uno en términos del hombre. ¿Por qué uno en términos del hombre? Porque lo que había que entender era que si queríamos hablar de uno, teníamos que entender que en tanto estamos en esta experiencia, somos uno en dos tiempos. Eso es lo que hay que entender. Pero, ¿cómo lo dice? Dice porque Plotino habla del hombre dianoético, que sería el físico, y el noético, que sería la intelección. Por eso, en términos de reducción, en todos los casos es un uno, o si decimos uno, es decir, en cada caso el término de reducibilidad es un uno particular, y este universo es reductible a un uno anterior al ser, no a un uno sin más. Es decir, que por el otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de un cuerpo físico y de un cuerpo energético, somos uno en ese sentido, trabajando en esta realidad para entender, a partir de otro que es nuestro doble, que también tiene un cuerpo energético y que también tiene un cuerpo físico,
que luego tenemos que trabajar en conjunto para poder salir de esta trampa. Si alguno piensa con todo derecho que estoy haciendo una interpretación que no justa de esto, está en todo su derecho. Los invito a ver, yo les estoy mostrando una foto que les tiene que servir de referencia, los invito a ir a ver toda la película. Es decir, no quiero, con esto, por favor entiéndanme, lo digo buenamente, leer, bueno, si queremos hablar de Platón o de Plotino, mayormente todo su trabajo para ver si realmente esto que estoy diciendo tiene un asidero. Entonces, aquí se plantea por parte de Plotino la intelección del pensamiento, cuya forma ya está dada en hipóstasis inferiores, en donde se encuentra el principio de generación. Fíjense, más clarito, échale agua. Es decir, nuestro pensamiento encuentra su forma en hipóstasis inferiores. Hipóstasis, sabrán, hace referencia a lo que no se ve, ¿sí? A lo que está en lo intangible. Inferiores, en donde está el principio de generación. Esto es casi, les diría, calcado con lo que nosotros aprendemos en la teoría. Si nos vamos a Egipto, lo cual estoy siendo muy injusto con Egipto, pero lo que pasa es que Egipto, si nos vamos a estudiar toda su bibliografía, le pasa tan lejos a este tema que es medio complejo encontrar, pero fíjense que en definitiva la contemplación, si podemos llamar lo que luego se transformó, como estamos viendo, ese entendimiento, esa contemplación en conciencia, estaba atada al va. Sabrán que va, en términos de Egipto, hace referencia al alma, como el Ka hace referencia al doble. Entonces, una vez más, como dice Platón, como decían los Vedas al principio, como dice la teoría del desdoblamiento en el principio vital, bueno, parece ser que la información, el pensamiento, la mente, la memoria, todo eso que nos da la idea de un darnos cuenta de momento, porque ese es el consenso al que llega hoy la ciencia, porque si hay un concepto, si hay una idea que podemos concluir como cierta, digamos, un consenso general, es que la conciencia tiene relación con un darse cuenta de momento. Un darse cuenta asociado a lo evolutivo y resuelto como un mecanismo de selección de información. Hasta ahí hay un consenso entre la ciencia, un darnos cuenta de momento. Y fíjense, selección, un mecanismo de selección de la información. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cerebro recibe 400.000 millones de bytes por segundo de información, medidos en la actualidad, de los cuales podemos decir, en términos de conciencia, que podemos darnos cuenta en un momento solamente de 2.000 de esos 400.000 millones. Esto no lo digo yo, esto búsquenlo, está comprobado entre tantas otras cosas que están comprobadas en las neurociencias. Lo cual acá nos aparece otra idea que explica la teoría del desdoblamiento con el principio vital y que se le ha hecho muy difícil de explicar al resto de la ciencia, que es el tema del inconsciente. Un inconsciente, porque ponemos al consciente por encima de todo, cuando en realidad parece ser que no, desde lo consciente es muy poquito lo que podemos hacer. Todo está dado por el inconsciente. Porque justamente si hay una selección de la información, ¿quién decide esos 2.000 bytes por encima de toda la demás información? Que todos estamos recibiendo al mismo tiempo. Llegando a un final ya, y agradezco toda esta atención de este tema, vamos a concluir ya haciendo una revisión bien, ni Jesús,
ni Buda, ni Mahoma, nadie de todos estos maestros, nunca ninguno habló de conciencia, nunca ninguno habló de conciencia universal en el sentido en el que nosotros hoy entendemos este término. Al respecto de la parte del Medio Oriente, de Mahoma, tengo 4 versiones del Corán revisadas, y de las 4 versiones del Corán revisadas, en una sola versión, en 23-24, hay una mención, una traducción de una palabra del Advesta que la traducen como conciencia, cuando en realidad su originalmente no es conciencia. Pero en las otras 4 versiones, las otras 3 versiones del Corán, está traducida como buenamente. Fíjense cómo pequeños detalles pueden ir de a poquito cambiando. Si yo empiezo a caminar, aunque modifique medio grado mi posición en vista del lugar a donde yo quiero llegar, me voy a ir a cualquier otro lugar. Buda, que nunca habló de conciencia, porque la primera palabra que utiliza en su camino como inicio del camino óctuple es conocimiento, entendimiento. Se le adjudica a Buda una palabra, vijnana, que se traduce como conciencia. Pero resulta que otra vez, si nos vamos al sánscrito, encontramos que esa palabra en realidad es mejor traducida como mente, no como conciencia. Lo cual ya empieza también a mostrarnos que no estamos entendiendo absolutamente y completamente lo que los antiguos decían, porque si por un lado digo que del sánscrito sit significaba entendimiento y ahora puedo decir que vijnana también podía entenderse, entonces estamos hablando, entonces alguien me va a decir, bueno, pongámonos de acuerdo, que se pongan de acuerdo los lingüistas, porque no, resulta que pueden ser sinónimos, pueden ser palabras como ahora yo estoy diciendo, entendimiento, conocimiento. Recuerden, ellos tenían el doble de caracteres de los que tenemos nosotros para formar palabras, para poder explicar de forma más fina lo que querían decir. Pero finalmente el consenso es que puede ser traducida de esta forma, así como también puede ser traducida como discernimiento, aunque hay otra palabra en el sánscrito para discernimiento, que es viveka. La primera dimensión del camino óptuple, como les decía, es conocimiento. No es conciencia, ni nada que se le parezca. Si nos vamos al Advesta, el advéstico, un idioma hermano del sánscrito, y repasamos rápidamente los yasnas, las gatas del zoroastrismo, en las gatas no hay una sola mención a la palabra conciencia, sino buenamente. Y la palabra advesta, que se puede traducir como conciencia, es daena, que en realidad se traduce como revelación, no como conciencia o como intuición, sin olvidarnos que la palabra intuición para nosotros aparece recién en el siglo XIII, porque no existía esa palabra antes. Bien, entonces, estamos viendo aproximaciones, pero nunca aproximaciones a lo que hemos entendido. En vista de esta palabra, daena, encontramos que dentro de sus traducciones, dentro de sus interpretaciones, mayormente como revelación, y derivados como lo que es visto u observado, palabra de la advéstica que también deriva de o de di, que tiene que ver con luz, ganar comprensión, conocimiento, o que en algunas partes de las gatas aparece como recompensa del más allá. Y fíjense una nota de color.
desde el advéstico, pasando por el persa, la palabra sagrada era esta palabra daena, como revelación, como recompensa del más allá, y se la había circunscripto como ley. Palabra del advéstico que es tomada por, imaginemos el contexto histórico de momento, por toda esta línea hinduista, budista y jainista que venía elaborando todo este plan. ¿Y por qué les digo plan? Les digo plan porque en realidad, otra nota de color, Brahma aparece como una figura que antes no existía para crear un sistema de castas en donde los brahmanes iban a ser la cabeza de, ese, de esa casta. Y les agrego otra nota de color. Brahmanes que para un contexto del pueblo estaban desdiciendo los Vedas, estaban haciendo una ensaladita ahí que parecía que beneficiaba a algunos y que no respetaba lo que decían los textos antiguos. A tal punto en ese momento tenemos esta circunstancia que hay algunos, y esto tomémoslo en potencial, algunos lingüistas, algunos historiadores antiguos que aseguran que, por ejemplo, si nosotros tomamos la palabra hebreo, hebreo es una palabra que se puede traducir como los que vienen de más allá. Los que vienen de más allá, en ese entonces, de un lugar que aparece en Salmos, en los Salmos del Antiguo Testamento, como Jaial, y que algunos interpretan que puede ser Harán, en la India. Es decir, este grupo de personas que eran conocidos como los hebreos, un grupo de personas que venían del otro lado, es decir, de Oriente, venían a la cabeza de Abraham. Pero no sé si sabrán que Abraham, así como suele pasar con Pitágoras y como con otros personajes, no se sabe del todo si fue una persona o hacía, digamos, le puso cabeza a un grupo de personas que ejercían una ideología o a un mensaje para ponerlo en cabeza de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos de estos historiadores y lingüistas se arriesgan a decir que hay razones de fundamento para pensar que en realidad Abraham es un antónimo, o digamos, es una oposición a Brahma, es decir, Abraham, sin brahmanes. Un pueblo que cuando vieron lo que estaba pasando en ese contexto, decidió salir de ese lugar e irse a otro lugar. Y eran conocidos como los descastados. Brahma, la palabra se traduce como los que saben hablar, y Upanishad, aquellos que saben leer lo que brilla. Entonces, como ven, la ensalada ideológica puede ser bien compleja. Y como les decía, a tal punto que esta palabra que les decía recién del asbéstico, adeana, fue tomada por el hinduismo y el budismo para crear la palabra que hoy conocemos como Dharma. Bien, dicho todo esto, agradeciendo otra vez, como se darán cuenta, mi intención más importante es la de que nos quede absolutamente claro que no se trata solamente de ver en el diccionario qué es conciencia, sino de tomar una dimensión mucho más amplia de qué estamos hablando, de poder ver la teoría, de poder ver lo que nos enseña Garnier, lo más desempolvados que podamos a este respecto. Porque así como la teoría se apoya en la parte científica para mostrarnos los hechos de la realidad, incluso aquellos que no vemos, también la parte histórica y filosófica debe apoyarnos para ver si en algún sentido, como Garnier también la utiliza de base, esto que dice hoy Garnier también era visto de la misma manera, y les digo, he dejado muchísimas cosas afuera.
las cuento en otros lugares, en otros ensayos, en otras salas, voy así como pincelando. Entonces, vamos entrando en la cuestión de la teoría. Como última parte de esto que les quiero compartir. Lo primero que tenemos que tener absolutamente claro, aunque no sé si tengo la capacidad en palabras de poder explicarlo claramente, porque incluso el mismo Jean-Pierre Garnier dice él mismo que para él mismo es muy difícil de explicarlo, es entre ya de por sí explicar la anticipación, es no podemos bajo ningún punto de vista entender desdoblamiento como división. Porque si hacemos eso, estamos cometiendo, le estamos errando el bochazo, decía mi abuelo. Porque desdoblarse no tiene nada que ver con dividirse, con fraccionarse. Entonces, ya desde ese punto de vista, empecemos a entender las cosas de una manera distinta. No se trata de que un creador se divide en partes. No es eso lo que pasa. Es la energía de libertad de este ser inteligente que tiene conciencia. Claro que tiene conciencia. Porque, ¿qué es la conciencia entonces? Bueno, vamos al consenso. Abracemos el consenso al que han llegado todas estas ideologías desde la ciencia. Es un darnos cuenta de momento. Nada más. Eso es conciencia. Ahora, detrás de ese proceso hay, por supuesto, un fenómeno que tenemos que acercarnos lo más que podemos a poder explicarlo. Pero no perdamos de vista que cuando hablamos, si queremos usar la palabra conciencia y utilicémosla, así como utilicemos la palabra amor o amoros, pero utilicémosla bien, porque si yo digo amoros, en la palabra la pronuncio, pero en mi sentir el amor sigue siendo lo que siempre creí, no cambia nada, gente. No cambia nada. Todo sigue siendo igual que antes. Porque el poder está en lo que yo entiendo, en lo que yo siento, en lo que yo justamente comprendo, aprendo, desde una lógica. Entonces, otra vez, no podemos hablar cuando hablamos de desdoblamiento, no podemos hablar de dividir. Esto es mucho más complejo. Es una energía, vuelvo a repetir, que parte, es la energía de libertad de este ser inteligente que nosotros llamamos creador, que tiene una conciencia de presente, él se experimenta a sí mismo. Él tiene un cuerpo energético y un cuerpo corpuscular. Él se puede identificar como criatura de otro creador. No porque sea un creador que se mete en el horizonte de otro creador, porque eso no pasa. Cada creador tiene su propio espacio de preguntas, como cada uno de nosotros, si lo queremos llevar fractalmente a lo más pequeño. Y lo que sucede es que su energía, ahora ustedes me quieren, o los vamos a interpelar a Garnier, o nos interpelamos nosotros mismos y dice, bueno, pero está bien, Oscar, ahora explícame cómo pasa eso. Cómo la energía pasa por la apertura temporal y se corporiza para dar. Bueno, si lo queremos explicar desde lo que aprendemos hoy en la construcción de la realidad, en lo que pasa con la partícula, con la observación consciente, es decir, con la atención de momento de alguien que se está... Bueno, podemos explicarlo. De hecho, Garnier lo hace, lo hemos hecho nosotros. Ahora, no lo voy a hacer ahora en este momento porque no quiero... Pero quedémonos con que no es dividirnos, no es que el creador se divide. Ahora, fíjense, porque cada ser, en cada tiempo de realidad, es consciente solo de la información que recibe. Es decir,
es un darse cuenta de momento, sobre todo para nosotros. Y por el momento, vamos a dejar el creador para atrás. Es decir, el creador como criatura de otro creador, porque nos podemos, vamos a ponernos, vamos a mirarlo, vamos a entender primero lo que podemos entender. No nos hagamos preguntas de lo que, Agata podemos entender esto, no nos vayamos tan atrás. Decían los antiguos, siempre hay una cuota de misterio, pero que esa cuota de misterio no se ponga por delante de lo que sí podemos conocer, porque entonces le pongo un tapón a lo que puedo conocer y no avanzo nunca, si todo el tiempo me estoy preguntando por lo que lo que no puedo responder. Empecemos, o sea, y este es un proceso que no hace falta que yo lo diga, todo lo podemos entender. Nadie llega a hacer cálculo en la universidad si antes no pasó por el jardín de infantes, o sea, estoy diciendo algo. Entonces, lo que sí es cierto es que todos los seres en todas las realidades, a partir del creador hacia adelante, tienen una conciencia, un darse cuenta de momentos a partir de la información que reciben. Y esto es muy importante, porque si yo quiero poner a la conciencia en el término de la reina del baile, bueno, estoy en problema, porque no es la reina del baile. De hecho, somos 95% inconscientes en el día y cuando dormimos, 0% conscientes. Entonces, ¿hasta qué punto la conciencia puede ser la reina del baile? No lo es, porque incluso aquellos que nosotros pensamos, aquello que nosotros creemos que creamos de la realidad, tampoco lo hacemos nosotros. Y acá me voy profundo en lo que Garnier nos explica y ya lo he explicado en otros contextos. ¿Podemos decir al principio, cuando estamos en el jardín de infante, aprendiendo la teoría, que somos creadores? Sí, digámoslo, porque objetivamente yo pienso, creo un potencial y cuando lo actualizo, resulta ser que si lo veo desde la parte de la física, se rompe una función de onda, un potencial de probabilidades y aparece una realidad. Ahora, si yo lo tengo que ver desde el punto de vista bien vital, bien objetivo, ¿qué dice Garnier? No creamos directamente la realidad. Nosotros ni siquiera somos creadores de esta realidad. Nosotros somos los intermediarios para crear una realidad en función de otra que ya existe. Y lo único que nosotros hacemos es recibir una información, aceptarla normalmente, inconscientemente, y crear lo que creamos. Esto es como cuando Garnier dice, ojo, no creamos que somos nosotros los que vamos a modificar el potencial. No somos nosotros, no somos nosotros. Nosotros somos informados a cada instante, todo el tiempo, sin ninguna excepción, antes de ser conscientes de una información que pone en nosotros, como dice Garnier, una respuesta antes que la pregunta. Y esto es vital que lo entendamos. Es decir, cuando yo me hago una pregunta, es porque antes me pusieron una información, para que yo me pregunte por eso. Por eso Garnier dice, tenemos la respuesta antes que la pregunta, porque ya me dijeron para dónde tengo que ir. ¿Hay un papel que juega la conciencia en todo esto? Sí. No es la reina del baile, pero juega un papel. Este darse cuenta de momento. Como decíamos, ¿qué papel juega la conciencia? Claro, juega un papel, pero es un papel circunstancial. Ese darme cuenta es un instante a la vez. Es un instante en el que una parte de la información que estoy recibiendo, una parte de esa información que estoy recibiendo, la estoy pudiendo ver, estoy pudiendo observarla para aceptarla o no aceptarla. Esa propiedad
intrínsecamente, como decía Platón, como enseñaron, está vinculada al cuerpo energético, al alma? Puede ser que sí, porque la información llega a través del cuerpo energético, se ubica en nuestra memoria y luego hay una parte de esta conjunción entre cuerpo energético y cuerpo corpuscular que percibe una parte de esta información. Cuando nosotros decimos, porque fíjense, yo siempre les digo, saquemos la foto, está bien, pero veamos toda la película, porque esto no es estático. No voy a desarrollar, me disculpo mucho este tema, pero voy a decir una pequeña cuestión, porque esto es un tema, cuando hablamos de potenciales, es un tema que necesita mucha explicación. Y que Garnier mismo dice esto muy complejo de entender. Cuando Garnier habla del instante cero, de este instante en el que hay dos anticipaciones, en donde hay una pregunta y una respuesta, y hay un momento de conciencia, eso es extrapolar, es, digamos, la resultante de un tiempo acelerado que no percibo al respecto del tiempo que sí percibo. Y me doy cuenta, porque, a ver, objetivamente, y esto ya lo he explicado muchas veces, las aperturas temporales de nuestro tiempo son a cada instante. Entonces, si yo quiero ubicar un segundo como un instante en donde hay una anticipación, dos anticipaciones, una pregunta, esa es la traducción de del tiempo que a mí me da para poder darme cuenta. Pero la verdad verdadera es que a cada instante hay una información. Mi corazón, entre cada latido, entre latido y latido de mi corazón, hay una pausa en donde el corazón necesita que le digan cómo latir el siguiente instante. Y esto extrapólenlo a todo. Claro, hay un 95% inconsciente y apenas un 5%, y digo 5% y la psicología, y me parece que es muy generoso. El creador cuando se desdobla, claro, lo hace conscientemente, porque él está consciente de ese instante que para él también es un instante de momento. Y por eso yo en la entrevista con Carlos dije, en un momento, no sé si en la entrevista con Carlos o se lo dije después a él y él después lo expresa, el creador que es consciente, ¿se desdobla en otras conciencias? Sí. Ahora, ¿se desdobló la conciencia del creador? No, porque necesariamente aparecen otras conciencias, otros darse cuenta de momento por la información que están recibiendo, que no son iguales al darse cuenta por la información que está recibiendo el creador. Porque el creador se desdobla conscientemente para que sus criaturas, más allá de su conciencia de presente, de ese darse cuenta él de presente y de la respuesta que eventualmente quiere responder, y esto cuando hablamos de pregunta y respuesta estamos reduciendo, lo hace justamente para que las criaturas, con una conciencia propia, no una parte de su conciencia, se hagan nuevas preguntas en un tiempo que no, porque fíjense que esto llega a tal punto en la equivalencia temporal que incluso podemos entender que cuando el creador, a partir de su conciencia, se hace preguntas que reciben las criaturas, él va a recibir la respuesta en un tiempo equivalente que si lo comparo con el tiempo de las criaturas, lo va a recibir antes que la propia criatura que se está haciendo miles de preguntas, porque son miles de millones de criaturas. Espero estar siendo claro con esto que digo. Entonces, otra vez, el creador necesita que cada uno de nosotros
que cada uno, vamos al espacio inicial, cada una de esas criaturas, en su darse cuenta de momento, se hagan esas preguntas. Y ese darse cuenta de momento va a estar atado a la información que ellas reciban, para hacerse las preguntas que se hacen. Condicionadas por el futuro, condicionadas por el pasado, sí, pero es la información, como nos pasa a nosotros, es la información que recibimos, producto de otro ser con su propia conciencia que se está haciendo sus propias preguntas. Eso me influye a mí, eso me da a mí lugar para decir que la conciencia del creador o la conciencia de la criatura en el espacio, allá en el futuro, está haciéndose parte de mi conciencia. No, simplemente no, porque no percibe lo mismo que yo, porque no siente lo mismo que yo, porque no experimenta lo mismo que yo. Yo no puedo decir que tengo una parte de la conciencia de un creador, por ejemplo, si yo no tengo ni idea lo que es la subjetividad del creador, lo que está pensando, lo que está haciendo, lo que está sintiendo. No lo sé. ¿Cómo hago para percibir? ¿Cómo yo puedo decir? Y acá me meto en una de las preguntas cruciales que incluso interpelan a la religiosidad, a la cristiana y a todas. La conciencia del creador, si fuera la conciencia del creador dividida en nosotros y cada uno de nosotros tuviéramos una parte de su conciencia, esa conciencia del creador haría una realidad como la que nosotros tenemos hoy, como la que nosotros conocemos. Y esta es una pregunta, y les cuento, porque he escuchado a muchos, ustedes saben que yo he tenido muchos años con curas, o los que saben o los que no saben les cuento, y con otro, y he escuchado a otros muchos, y leído a otro tanto, las, los argumentos y las argucias que hay para justificar que si hay un Dios bueno es lógico que exista la maldad, bueno, van de un extremo al otro realmente con un nivel de creatividad. Y me disculpo si alguien aquí presente piensa que eso es posible. Yo, en lo personal, creo que bajo ningún punto de vista la conciencia de un creador haría, si realmente tuviéramos una parte de su conciencia, aún de sus propias preguntas, creando una realidad como la que creamos. Y lisamente eso no es así, no ha podido ser explicado, no fue enseñado así por los antiguos, porque no es así. Porque desde Platón hasta Buda, hasta Mahoma, por nombrar los tres principales, enseñaron que el Dios, no hablaron nunca de un Dios universal, hablaron de un Dios personal y nunca dijeron, nunca explicaron que el mal, como consecuencia de un Dios, sea algo bueno en la experiencia. Como el argumento ese que es al que más aluden, y hay mal, porque si no hay mal no podría haber bien. Esa es la idea, porque para que haya bien, ¿cómo yo puedo decir que hay bien si no conozco el mal? Entonces suframos todos y cuando conozcamos el mal, bueno, ¿para qué seguir diciendo? Entonces, esto es muy importante que entendamos. Y otra vez, yo estoy explicando algunas cosas que tienen que ver con el mecanismo propiamente dicho, pero no quiero meterme demasiado, porque no me quiero ir del tema este, que es lo que nos tiene que quedar claros. Porque para hablar de la anticipación y todo eso, lo hemos hecho en otros momentos, hemos explicado muchas veces las aristas que tenemos que tener en cuenta, las cosas. Los invito a que revisen, a que lean a Garnier y que saquen conclusiones
Pero antes de eso, sáquense el traje ideológico. Porque si no es muy difícil. Desde Pitágoras, Platón, los Vedas, los egipcios, para acá, la teoría tiene conceptos que son muy similares si nosotros queremos ver etimológicamente aquellas nociones. Empezando por un logos, que también ahí hay todo un tema, una discusión etimológica. Hay dos grandes grupos, los que dicen que es palabra y los que dicen que es pensamiento. Yo estoy con los que dicen que es las dos cosas, es la conjunción de las dos cosas, uniendo todos los cabos, no quedándome solamente con una parte. Pensamiento como noesis, Platón, Pitágoras, hablaban de la noesis y nosotros hablamos de pensamiento. Como les decía, noesis que algunos pueden interpretar como intuición, pero intuición es una palabra que, como les dije, aparece con de Oca en el siglo XIV para nosotros. Entendamos noesis en los términos que la enseñaron los griegos o, si quieren, su par en el advéstico o en el sánscrito. Ellos hablaban de mente, nosotros hablamos de memoria, Garnier habla de memoria, pero es lo mismo. Ellos hablaban de nous, mal traducida como mente, mal traducida etimológicamente como mente. Nous es más bien inteligencia. Tomás Aquino incluso la traduce, la entendió perfectamente de esta manera. Intelecto, inteligencia, no mente, porque es la intelección asociada a lo que los antiguos hablaban de discernimiento, que nosotros también la empleamos, lo que nos ayuda a poder hacer esa vigilia que tenemos que hacer. Hablaban de contemplación, de introspección, hablaban de observación. Nosotros también hablamos de observar el pensamiento. Los griegos hablaban de aletheia, de verdad, de la verdad que se desoculta en nosotros mismos, de episteme, el conocimiento que era aportado por la aletheia. Hablaban de arjé, la fuerza, el origen, que daba el poder acceder a esa información. La doxa como pensamiento engañoso. Bueno, el demos nomos, la oposición, la mayéutica. No hablaban de conciencia. Y como sí vemos, muchos de los términos que etimológicamente podemos concluir con la etimología adecuada no hacen otra cosa que empatar claramente con lo que Garnier, la teoría y lo que conocemos del principio vital nos enseña y las palabras que nosotros aprendemos a usar ahí, tenerlas siempre presentes. Memoria, intelecto, pensamiento, observación, de una información que nos es dada a cada instante. Y para todos nosotros, como para los antiguos, el vínculo que hace que todo esto funcione es el cuerpo energético. La conciencia de presente es la observación de una memoria que es aportada por el pensamiento, que viene del futuro. La conciencia para nosotros, ese darnos cuenta de momento, es estroboscópica, no tiene una entidad continua. Es decir, en un instante está y al siguiente instante no está. ¿Cómo algo que está y no está y depende de tantas otras cosas puede estar a la cabeza de algo? Desde la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, si nosotros queremos abrazar
un fenómeno principal en nuestra vida, ese fenómeno principal es el principio vital de la anticipación. Y si queremos ver a la conciencia como un fenómeno, pues será un epifenómeno dentro de este principio vital esencial que es la anticipación, que abarca todo lo demás. Me arriesgo más todavía, corre por mi cuenta. La conciencia queremos verla como un principio vital más, como el respirar, como todos los otros principios vitales, los que podemos percibir y los que no, dentro de nuestro físico, de lo que pasa adentro, en ese 95% inconsciente, un principio vital más dentro del principio vital, está muy bien, pero no perdamos de vista qué es lo que tenemos que entender como principal. Porque es lo estroboscópico de la anticipación lo que hace que la conciencia sea una conciencia de momento, como dice Garnier. De momento. Un momento al siguiente momento. Yo puedo estar consciente ahora y en un momento determinado caigo en un momento de inconsciencia y chao, y me perdí, me fui. Hasta que vuelvo otra vez a ese momento de conciencia. Entonces el principio vital, como les digo, está por encima de la conciencia. Solamente está atada a la experiencia cognoscitiva, nada más. Al final del camino, como les dije hoy, cuando hablábamos de que se plantea por allá el problema de la identidad o el materialismo no reductivo, bueno, también esto corre por mi cuenta, que quede claro. Quizás sea mejor, si quieren, ponerlo en términos de un problema de la identidad y no de un problema de la conciencia. Porque lo que realmente, el desafío importante para nosotros, está justamente en entender quiénes somos. Y esta identidad que nosotros tenemos, esta identidad que nosotros podemos decir que percibimos, esta subjetividad que nosotros podemos hacer presente cuando nos vemos, cuando vemos a otro, cuando nos tocamos, bueno, está atada a una identidad y a esa pregunta que se hacían los Vedas, que aparece en el oráculo de Delfo, que se hicieron por todos lados. ¿Quién soy yo? Porque cuando entendamos quién soy yo, cuando entendamos que yo no hay un tiempo lineal, por lo tanto la conciencia no ha salido de la materia, esto viene de una concepción mucho más elevada, cuando entienda que el tiempo no es lineal en el término de que existen muchos tiempos, de que existimos a la vez en muchos tiempos, de que la experiencia de la anticipación necesita que en cada uno de esos tiempos haya seres y por tanto necesita que cada uno de esos seres en vista de la información que se va compartiendo a través de las aperturas temporales, cosa que no voy a explicar ahora, pero que es esa información la que hace que cada uno dispare sus preguntas que van a afectar al otro, que a su vez ese otro va a hacer que la información venga a mí, yo la haga presente y a partir de ese momento de conciencia de presente yo haga mis propias preguntas y así y así y así en una cadena que va desde un creador hasta un cierto punto y que vuelve a este creador. Bueno, lo digo así de sencillo, esto tiene un montón de cosas en el medio que no son temas de esta sala y no voy a entrar ahí. Pero sí es importante que dimensionemos esto. Entonces, la pregunta final, la reflexión final que yo hago a este respecto, al respecto de este tema que estoy planteando, es, bueno, entiendo, puedo decir para mí que no somos conciencia, no somos conciencia. Y si queremos entenderlo desde el punto de vista de lo que decían los antiguos y en base de todo lo que acabamos de decir, los antiguos no hablaban de conciencia, hablaban de conocimiento, hablaban de entendimiento,
hablaban de discernimiento. Entonces, si la clave para nosotros es preguntarnos quiénes somos, y eso depende de conocernos, de entender, de discernir la información que nos llega a partir de entender quiénes somos, pues entonces la pregunta quizás sea mejor, ¿qué podemos conocer? Y los antiguos hacían esta pregunta, parece mentira, pero no lo es. ¿Qué podemos conocer? Y si yo lo tengo que ver desde el punto de vista de la identidad, el conocer tiene que ver justamente con la subjetividad. Yo conozco en la medida de mi experiencia y de mi subjetividad, pero resulta que mi subjetividad está atada a la memoria, es decir, a esa mente que los antiguos decían era la que contenía realmente lo que era importante, que es la información. Entonces, si mi subjetividad, lo que yo puedo conocer, depende de la memoria, y lo que yo percibo depende de la memoria, es lógico, como aprendemos con la teoría y con el principio vital, que cuando la memoria cambia, la percepción cambia, la subjetividad cambia y por lo tanto lo que puedo conocer toma otra dimensión. Entonces la conciencia, si quiero ponerla en estos términos, no es última. Está, bueno, ahí como una parte, pero que finalmente depende de la información que yo recibo, de la memoria. Esta información que debo aceptar o no aceptar en términos de entender lo que está pasando. Porque entonces, otra vez, si tengo una nueva memoria, tengo una nueva percepción, tengo una nueva subjetividad, pues tendré una nueva conciencia. Entonces mi conciencia no es continua, no es eterna, no es única. Mi conciencia va a cambiar si cambia mi memoria. Dejamos una memoria, tomamos otra memoria y resulta que nuestra conciencia de momento cambia. ¿Qué dice Bernier Mallet al final? Cuando le preguntan qué es lo más importante. Bernier dice, lo más importante es la información. Jamás dijo la conciencia. Queremos ver lo más importante, queremos ver eso como, en vez de como conciencia universal, y ojo con lo que voy a decir, queremos verlo como mente universal, quizás sea más adecuado. Porque si algo hace el creador en vista del desdoblamiento, es proteger su memoria de momento. Esa mente que conforma su presente, su conciencia de presente, es lo que le está protegiendo. Si a partir de esa mente, de esa información, no conciencia, se desarrolla todo lo demás y cada uno va adquiriendo una memoria, una mente en vista de esa información que finalmente se elabora, porque lo que nosotros hacemos como criaturas, sobre todo en el espacio inicial, finalmente va a determinar también la experiencia de este creador. Pero cada uno en su compartimiento estanco, compartiendo vasos comunicantes, pero no haciendo una cosa absoluta. El darse cuenta de presente, entonces, es una cualidad intrínseca vital propia del cuerpo energético para nosotros, porque es el que permite ese cambio en la memoria, como decía Platón, como decían todos. Y para ir terminando esta larga locución, y para poder sumar desde el propio Jean-Pierre Garnier Mallet a su respuesta a todo lo que nosotros hemos dicho, los voy a llevar
por un camino cortito para que veamos qué dice Jean-Pierre Garnier. O sea, cuando Garnier Mallet utiliza su palabra conciencia, tanto en Cambia tu futuro como el doble cómo funciona, ¿cómo la utiliza? ¿En qué sentido la utiliza? Y dice, por ejemplo, son pequeños extractos en un contexto, por supuesto, ¿no? Y dice, cuando habla objetivamente del desdoblamiento del creador en sus criaturas, dice, cada una de ellas vive en función de las preguntas que forma su conciencia de momento. Jean-Pierre Garnier Mallet dice al respecto de quienes están en nuestro futuro, al respecto de las cosas, de las preguntas que nosotros estamos iluminando, guiados todo el tiempo por ese futuro cuando estamos fuera de la ley, dice, forjamos de esta manera sus instintos, nos volvemos creadores de su conciencia. No dice de una conciencia en común. Ellos con su conciencia, nosotros con nuestra conciencia de momento. Garnier dice que cuando despertamos en la mañana, luego del intercambio y todo lo demás, dice, al despertar vuestra conciencia ya no es la misma. Si la conciencia fuera algo único, fuera una circunstancia, por encima de todo, sería siempre la misma. ¿No es la mejor manera de modificar vuestra conciencia y la de vuestro entorno hacer lo que nosotros hacemos, ir por la información adecuada? En el doble cómo funciona, dice, nuestro doble toma conciencia de nuestras respuestas y de nuestros interrogantes. El doble también tiene su propia conciencia de momento y no está unida a nuestra conciencia. No somos uno en una conciencia. Cada uno tiene su conciencia y el doble tomará conciencia, es decir, se dará cuenta del momento presente cuando venga a nosotros y vea la memoria que hay en nosotros. Dice Garnier, hay personas que intentan buscar conscientemente en ese estado en el que la conciencia se modifica a cada instante por medio de trances, bailes, cánticos, ayunos, hipnosis, etcétera, etcétera. Lo dice, por supuesto, como algo que no es posible de hacer. Y para terminar, de ver y de cerrar la idea de Garnier, vamos a ver qué dice Garnier cuando habla de nuestro doble. Y dice Garnier, en Cambia tu futuro, este ser que nos desdobla no nos es absolutamente desconocido. ¿Esto por qué lo dice? Porque ideológicamente todos tenemos en nuestra memoria alguna vez algún ser, algún Dios, algún ángel, algún algo que a través de estos destellos de la historia ha llegado hasta nosotros para darnos a entender que puede existir una deidad. En este sentido lo dice Garnier. Pero añade, algunos ven en él un guía, un ángel que evoluciona en un mundo misterioso. Muchos creyentes le rezan pensando que se dirigen a un Dios, maestro de un paraíso maravilloso. Otros prefieren creer en una conciencia innata o un inconsciente colectivo relacionado con el pasado y con la capacidad de la evolución nos arrastra al olvido o al descanso eterno. Claro que Garnier, de alguna forma, esto lo está diciendo. Algunos eligen creer en una conciencia innata. Está siendo un poco sarcástico en todo lo que está diciendo. Quieren creer en ángeles, quieren creer en que le rezan a un Dios, quieren creer en una conciencia innata, quieren creer, pero no es así. No es de esa forma como tenemos que entender la conciencia. Para terminar,
La propuesta desde mi parte siempre es la misma, que el árbol no tape el bosque, que todos estos conceptos de forma aislada, arraigada, que nos tienen presos de dogmas, de ideologías, no se pongan por encima del bosque que tenemos que ser capaces de ver. Todavía muchos de nosotros no lo podemos ver. Bueno, hay algo en nosotros que nos dice que el camino es por acá, porque esa memoria que nos da que nos permite darnos cuenta de momento está arraigada en el físico de nuestro cuerpo y por momentos fluye, porque cuanto más mi cuerpo energético, cuanto más yo estoy desempolvado, abierto a poder salir de esas ideas que tengo, todo eso, el futuro que quiere ver a mi doble, percibe esas cosas y me da una memoria distinta en un tiempo que yo no percibo bueno. Entonces, si todo eso es cierto en nosotros y todavía no podemos ver el bosque, bueno, vayamos a entender cómo funciona el bosque. Cuando Garnier habla de esto, ¿a qué se refiere Garnier? ¿Qué es lo que nos está invitando? Desde nuestro modesto lugar, nuestra intención es esta: ayudar al doctor Garnier a que esto se conozca, pero se conozca de la manera adecuada, aunque lleve trabajo, aunque me lleve más tiempo deshacerme de las ideas que luego aprender lo que tenemos que aprender. Porque nuestro mayor interés, como seguro es el del doctor, es que esto se aprenda, pero se aprenda por las razones y por lo que realmente significa. Que nosotros, Oscar y Marinel, le pongamos más énfasis, cosa que Garnier está haciendo en el último tiempo, a la parte, digamos, que nosotros consideramos la más importante. Está bien, es una elección nuestra, pero lo que finalmente nosotros queremos aportar es darles a ustedes, por respeto a ustedes, por responsabilidad a quienes quieren aprender realmente lo que dice Garnier, tomen las cosas como Garnier las dice y no caigan en interpretaciones, reinterpretaciones. Vaciémonos y entonces vamos a poder ver las cosas como son. Porque otra vez, no nos olvidemos ni por un instante el tiempo en el que estamos viviendo. No es cualquier tiempo. No estamos en el mismo tiempo, ni siquiera en el momento de fines de la era de Tauro, ni fines de la era de Aries. Estamos en un momento mucho más sensible, mucho más crucial, mucho más peligroso en términos de esta anticipación. Lo que antes era una protección, ahora para nosotros ya no lo es. Entonces es todo el tiempo este futuro operando en nuestro pensamiento. Y claro que el futuro, y ya ustedes saben, me han escuchado la concepción que tengo de esto, pero lo vamos a poner así para ponerlo llano. Claro que el futuro busca su propio interés. Claro que el futuro busca seguir existiendo, porque si nosotros todos aquí no fuéramos, ese futuro desaparece. Y este es el momento en el que lo puede hacer. Y claro que el futuro va a ver cuáles son las ideas que abrazamos torcidas para darles más energía. Entonces, ojo con caer en la verdad abdómine, en la falacia del hombre de paja, en todas esas cosas. Ojo, estemos más atentos. Tratemos en lo posible, otra vez se los digo, de sacarnos las ideologías, de ir lo más atrás que podamos, de no quedarnos con lo primero que vemos,
de escuchar a Garnier objetivamente, no escuchar de Garnier lo que quiero escuchar de Garnier y todo lo demás no lo escucho. Escucho a Garnier cuando dice mi doble me puede dar todo, pero después, ¿cómo se tiene que dar eso? No, no importa. Garnier dijo que el doble me puede dar todo. Entonces, ojo, ojo, porque si no, vamos por caminos que lejos de llevarnos al propósito final, que es lo que nosotros modestamente, mayormente, a lo que mayormente le ponemos energía, lejos de eso nos vamos a estar desviando de una manera que al final, como siempre digo, podremos obtener cosas en el entretanto, podremos tener una vida más o menos buena, pero gente, al final nos vamos a quedar sin nada. Y al menos de parte de quienes aquí le hablan, con todos nuestros errores, sin tener la respuesta a todas las cosas, ratificando cuando tengamos que ratificar. Exacto. Como me dice Marinés, Garnier dice, al final, ¿por qué puerta quieres entrar? Y ¿saben qué? Van a poder elegir la puerta que los lleva al doble solamente si lo conocen, si lo han conocido, entre tanto han estado aquí, si no será imposible. Entonces, si esa es la tarea, si estamos, porque siempre los interpelo con esto, cuando me paro de frente a la teoría, cuando me voy a dormir cada noche y apoyo la cabeza en mi almohada, la pregunta que me tengo que hacer, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando acá? Y si esa respuesta, cada vez que esa respuesta los conduzca a algo que tiene que ver con esta realidad, estamos en problemas. Porque eso va a venir por añadidura de cosas que son mucho más importantes. Por eso el problema de la conciencia, todos este tipo de cuestiones son cuestiones que tienen que ser tomadas con mucho cuidado. No sé si lo he explicado de la mejor manera. Espero que hayan entendido el sentido de lo que he querido decirles. ¿A dónde tenemos que prestar atención? Porque me parece que ahí, si acomodamos esas cartas, los resultados van a ser realmente los que tienen que ser. Incluso si esos resultados que son los que tienen que ser, no se acercan en este momento a lo que nosotros pensamos que tienen que ser. Hasta ese punto llega la vacuidad que tenemos que abrazar. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Le di muchas vueltas a esto. Espero haber sido claro, haberles aportado algo, haber cubierto la expectativa. Cada uno habrá tenido la suya al respecto de esto. Como verán, no vine a hablar de conciencia en los términos de cualquier otro lugar. Intenté hablar de conciencia desde el punto de vista desde el cual nosotros, que adherimos en certeza digna de fe a que existe un principio vital, de esa manera tenemos que poder entender la conciencia y sobre todo de la mano de Jean-Pierre Garnier Mallet, que claramente nos muestra cuál es su concepción de conciencia. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí con el extracto. Espero y me reitero al respecto de lo que he dicho allí el domingo 16, haber alcanzado especialmente las expectativas que cada uno de ustedes pone cada vez que decide escucharnos. Espero que se haya comprendido desde qué lugar primordial hemos querido abordar este tema, haber dado una explicación y un contexto al respecto de un tema que es muy importante, de un tema que
como decimos allí en el extracto, hoy está alcanzando y tocando muchos aspectos de la ciencia y del avance que se está intentando hacer en este sentido a nivel mundial, pero que dentro del contexto específico del principio vital que la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo nos ha reencontrado y nos ha traído de nuevo a todos nosotros para darnos la oportunidad de comprender cuál es nuestra existencia y de hacer lo que tenemos que hacer antes de que el ciclo de tiempos llegue a su final. Esta teoría le da a este contexto, a este concepto en particular, un lugar más dentro de lo que es una mirada mucho más amplia, o dentro de lo que, como decimos también allí, un contexto mucho más amplio, que es justamente el principio vital, y es dentro de este principio vital, como sabemos, la anticipación y todo lo que está involucrada en ella, los tiempos, las diferentes realidades, el camino de las informaciones, todas esas cosas que son las verdaderamente importantes, son las que verdaderamente tenemos que poder comprender, las que tenemos que poder intentar, dentro de lo intangible de muchas de ellas, intentar ver lo que sí podemos percibir para encontrar allí un puente, un canal que nos permita hacer certeza todas estas cosas que en un sentido amplio son bastante abstractas, pero que determinan todo lo que significa nuestra vida, nuestra existencia a cada instante en esta realidad estroboscópica, en esta realidad a la que no pertenecemos, pero que aquí estamos para hacer lo que tenemos que hacer, y solamente será en vista de cumplir con ese propósito que podremos decir al final de todo esto que todo esto ha tenido sentido. Este es siempre nuestro leitmotiv, nuestro canal. Como les dije al principio, nuestra intención siempre es la de ayudar. Hacemos esto porque intentamos ayudar en la divulgación, porque lo queremos hacer también respetando y por responsabilidad intelectual, por honestidad intelectual, a todos aquellos que quieren conocer realmente lo que Jean-Pierre Garnier Mallet explica, porque es la única manera, y de esto nosotros podemos decirlo en certeza, es la única manera en la que todos vamos a poder lograr comprender, poder hacer carne en el hecho de la práctica, de la aplicación y del día, para al final poder obtener lo que realmente hemos venido a obtener con esta encarnación, en esta experiencia. Allí nosotros es donde ponemos el mayor acento, porque nos parece que allí está lo importante, allí donde Garnier Mallet nos dice: queda poco tiempo, hagamos lo que tenemos que hacer. Queda poco tiempo ¿para qué? Y ahí es donde nosotros hacemos el punto. Me reitero, pero es importante que lo tengamos claro. Las cosas de este mundo, las cosas que podemos tener aquí, deben estar en un lugar, no es que son totalmente desdeñables, tienen su importancia, pero deben estar colocadas en su lugar correcto para poder hacer este camino de manera adecuada. Y dentro de todo este contexto, como pasa con el concepto de la conciencia, poder ubicarlo también en un lugar particular para que estas cosas no nos distraigan de lo que sí es más importante. Como digo por allá al final del extracto, que el árbol no nos tape el bosque. El futuro siempre está intentando buscar a dónde está esa punta que nos puede distraer, y este es uno de esos grandes temas que, si no logramos ponerlo en el lugar adecuado y entender a dónde está lo importante, nos mantiene ocupados en lo que no nos va a traer el equilibrio que nosotros estamos necesitando. Y cuando decimos equilibrio, no solamente el equilibrio a lo largo de esta vida, sino el equilibrio sosteniendo aquello que realmente somos, pudiendo volver a ese lugar al que realmente pertenecemos. Así que
Bueno, agradeciendo siempre 1000 veces la generosidad, la confianza que depositan en nosotros, pudiendo alcanzar esas expectativas que ustedes ponen, pudiendo siempre saber, y ustedes son los que nos lo hacen saber, que nuestro trabajo los ayuda en la construcción del conocimiento, dar pasos firmes hacia adelante, cada uno a su tiempo, en la medida de poder hacer de esta vida lo que tiene que ser y obtener de ella, entre tanto, los beneficios que podemos obtener y al final poder, bueno, ponerle la frutilla al postre que sería esta incursión que hemos venido a hacer a este mundo tan particular. Gracias, gracias, gracias. Esperemos y esperamos volver con algún nuevo video, con algún nuevo extracto de alguna nueva sala. Los esperamos siempre allí en nuestra página de Facebook, que como siempre decimos, hoy es nuestro lugar principal, y en las otras redes, Facebook, Telegram, WhatsApp, en donde también allí vamos colgando las publicaciones escritas, sobre todo, que hacemos y que ponemos al alcance de todos ustedes para que sigan reflexionando, sigan profundizando en la línea que nosotros aseguramos es la línea en la que Jean-Pierre Garnier Mallet enseña su teoría. Gracias, gracias, gracias. Sigan todos muy bien y nos estamos viendo. Chao.